buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de los próximos 25 minutos vamos a acercarles a una de esas figuras a la que tarde o temprano todos tenemos que acudir. Y a veces deberíamos acudir más de lo que lo hacemos. Nos referimos a la figura del notario. Para conocer qué es lo que hace exactamente un notario y cuáles son los servicios que les puede acercar a todos ustedes, nos acompaña hoy en plató Alicia Aragoncillo, notario de Cabanillas del Campo y miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, ¿qué es un notario? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, un notario, lo primero es un funcionario público, que la finalidad fundamental que tiene es dar seguridad jurídica a las relaciones que establecemos, a los actos, a los contratos que hacemos. ¿De acuerdo? El papel es fundamental porque el notario en un primer momento lo que va a hacer es asesorar, prestar un asesoramiento jurídico al acto que queremos realizar. Por ejemplo, queremos realizar una compraventa, pues lo primero que tenemos que hacer es ir al notario para que el notario nos asesore en todos los pasos que tenemos que seguir. Luego ya se va a formalizar la escritura y la escritura pública tiene pues unas ventajas indudables en cuanto a la seguridad que nos proporciona y en cuanto a que supone pues una prueba, un medio de prueba privilegiado frente a los tribunales y da una seguridad pues que no nos da otro medio. Uno cuando va al notario, por lo menos la tendencia generalizada, aunque ya les adelantamos que no es así, y algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de verificarlo, va como con miedo, como a cosas muy serias y a tratar con determinado, evidentemente, respeto, pero va de manera no muy agradable al notario. No sé si ustedes lo perciben. Sí, bueno, yo creo que es una tendencia que va cambiando, ¿no? Porque hay que perder ese miedo. Nosotros estamos para atender a la gente, para asesorarles y para contestar a todas las preguntas que tengan. Sí es verdad que hay veces que estás con la gente y se te quedan mirando y tú le dices, pero pregúnteme que para eso estoy. Yo estoy aquí para ayudarle, estoy aquí para resolver sus dudas y lo que no hay que hacer además en ningún momento es marcharse con la duda. Una vez que hemos firmado, hemos firmado. Y lo más importante, que además es yo creo que nuestra labor fundamental, es que cuando uno va a la notaría, salga de la notaría sabiendo qué ha hecho, cómo lo ha hecho, en qué condiciones y que realmente es lo que él quería hacer. Es decir, el papel del notario es ajustar a la legalidad la voluntad de las partes, es decir, lo que queremos hacer. Yo quiero hacer un determinado negocio, pues yo voy al notario y le digo, vamos a ver, quiero que este negocio sea eficaz, que este negocio sea legal y que surta todos sus efectos. Bueno, pues él me va a asesorar en cuanto a la manera de hacerlo. Y no me puedo callar porque me dé miedo. Al revés, todo lo contrario. Yo creo que hay que tener una confianza total para preguntarle todas las dudas que tengamos, aunque nos parezcan tonterías, ¿vale? Porque hay gente que a veces dice, oye, voy a preguntar y a ver si voy a meter la pata o a ver si estoy diciendo algo. Pero que no se queden con la duda. Que no se queden con la duda, que pregunten siempre. Otra de las cuestiones que uno piensa cuando va al notario es que tiene que acoquinar, por así decirlo, permítame la expresión. ¿Es muy caro ese asesoramiento que da el notario? No, vamos a ver. Vamos a distinguir dos cosas distintas. Por un lado, lo que es el asesoramiento previo a la formalización de la escritura, del testamento, de lo que vayamos a hacer, eso no tiene ningún coste. Es decir, usted va al notario, usted hace la consulta y esa consulta no le va a costar absolutamente nada. Si luego resulta que eso al final llega a una escritura, pues entonces sí se devengarán los aranceles notariales, pero en otro caso no. En eso no tenemos que tener miedo. A mí hay veces que vienen personas a la notaría que me hacen la consulta y me dicen, bueno, ¿y cuánto es? Y se quedan muy sorprendidos cuando le dicen, pues mire, no es nada. No es nada porque usted no ha formalizado ninguna escritura. Simplemente, bueno, pues yo le he asesorado en lo que he podido, ¿no? Incluso hay veces que son consultas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Una vez que se firma esa escritura, una vez que ya hay que pagar esos aranceles, ¿es el mismo precio en todos los sitios o cada uno están regidos? Sí, los aranceles notariales están aprobados por Real Decreto, se aprueban por el Gobierno, son del año 1989 y son iguales para todas las notarías de España. En los aranceles hay que tener en cuenta que dos cosas. Por un lado, que cuando pagamos el arancel del notario no estamos pagando al notario, a la persona que estamos viendo delante, sino que con eso estamos manteniendo la oficina notarial entera. Es decir, a pesar de que nosotros seamos funcionarios, realmente lo que es la instalación del despacho, pues todos los gastos, el alquiler, los empleados, todo
lo paga el notario, y todo el desarrollo tecnológico de la notaría, que es tremendo, todos los sistemas informáticos para el cumplimiento de todas las obligaciones que tenemos, todo eso va con cargo a lo que el cliente está pagando. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta y no confundir, porque muchas veces cuando vamos a la notaría no pagamos solo los gastos del notario, sino que estamos pagando también los impuestos e incluso a veces el registro. Entonces siempre hay que exigir unas facturas detalladas de todo, saber bien qué es lo que corresponde al arancel notarial, qué corresponde a la gestoría, qué corresponde al registro de la propiedad. Esto se da mucho en los préstamos hipotecarios, por ejemplo, que están gestionados por los bancos. En ese caso hay que ver muy claro qué he pagado al notario, qué he pagado a Hacienda, que suele ser el pago mayor, qué he pagado al registro y qué he pagado a la gestoría. Y luego también hay que tener en cuenta en cuanto a nuestros aranceles que son compensatorios. Es decir, hay documentos que están por debajo del coste y otros que son los que son, diríamos, más caros y que compensan uno con otro. Por ejemplo, hay una serie de documentos que se llaman documentos sin cuantía. Los llamamos documentos sin cuantía porque el precio es fijo, y los de cuantía son los que el arancel notarial se fija en cuanto a la cuantía del negocio, por ejemplo, una compraventa. ¿De acuerdo? No vale lo mismo una compraventa de 30.000 euros que una compraventa de 1.000.000 de euros. Y el arancel va siendo además regresivo, ¿de acuerdo? O sea, no va aumentando progresivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que un testamento, por ejemplo, cuesta unos 38 euros. Y va incluido, con lo cual muchas veces para hacer un testamento tardas en prepararlo muchísimo tiempo porque tiene mucha complicación y vas a cobrar los 38 euros igual. Entonces compensa uno con otro, o los poderes o las actas notariales. Por ejemplo, las actas notariales, que hay ocasiones en las que verdaderamente tienen muchísima importancia, pues por la salida del notario fuera del despacho para levantar el acta. Si es dentro del término municipal donde está la notaría, son 18 euros la hora. Si es fuera, 24 euros, o si es fuera de hora de despacho. O sea que compensan. La idea es que compensan unos con otros. ¿Cuántos notarios hay en España? Unos 3.000. ¿Y en Castilla-La Mancha? 141. ¿La proporción es la adecuada con respecto al resto de comunidades autónomas, la sí, de la nuestra? Yo creo que sí. Si vemos ahora mismo en Guadalajara, por ejemplo, yo creo que está cubierto, la provincia está muy cubierta. Tenemos notaría en Sigüenza, tenemos notaría en Molina de Aragón, tenemos en Cogolludo, en Pastrana, en Brihuega, en Sacedón, en Cifuentes, en Azuqueca, en Cabanillas y las de la capital, en Guadalajara. Luego, teniendo en cuenta la dispersión geográfica de nuestra provincia, más o menos está cubierto. Claro, yo creo que está cubierto porque la notaría, además, tiene que estar cerca del ciudadano. Y hay notarías que están en poblaciones muy pequeñas, pero que tienen que estar ahí. O sea, tienen que estar porque prestas un servicio público y tienes que estar cercano a todo el mundo, en las pequeñas poblaciones y en las grandes. ¿Uno puede elegir al notario al que va o le corresponde a uno? ¿Le corresponde uno determinado de la zona? No, rige el principio de elección de notarios, es el principio general. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno tiene derecho a elegir notario. ¿Quién elige el notario? El cliente, es decir, el que va a satisfacer los aranceles notariales es el que tiene derecho a elegir el notario. Hay algunas excepciones en las que hay competencia territorial. Por ejemplo, cuando uno fallece sin testamento, hay que hacer un acta de declaración de herederos. Cuando esos herederos son ascendientes, descendientes o el cónyuge, es decir, padres, abuelos, hijos o el cónyuge, puede hacerlo el notario. ¿Qué notario lo puede hacer? El del domicilio donde haya tenido su última residencia la persona fallecida. Ahí sí que hay que ir a ese notario, o para determinadas actas. Pero la regla general es la libre elección de notario. Podemos elegir al que queramos. Cuando uno va al notario, ¿puede evitar tener un problema en un futuro? Sí, fundamentalmente, para eso estamos. La seguridad jurídica preventiva tiene esa finalidad fundamental. ¿Usted cree que está interiorizado en el ciudadano? Pues yo creo que sí. ¿Ir a tiempo me puede evitar más de un dolor de cabeza? Yo creo que sí. La frase notaría abierta, juzgado cerrado
Yo creo que es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque cuando nosotros redactamos una escritura, hemos hablado la primera fase del asesoramiento jurídico, luego, por otro lado, nosotros vamos a controlar la legalidad, es decir, nosotros vamos a ver que la voluntad de esa persona la adecuamos a la ley para que pueda surtir sus efectos. Además, ¿qué hacemos? Primero, comprobamos que quien viene a firmar es quien dice ser. Tema muy importante y fundamental, claro, porque a ver con quién estoy contratando. Bueno, pues nosotros identificamos a la persona. Por otro lado, velamos también porque esa persona, si interviene en nombre de otra, efectivamente lo haga y tenga facultades para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, uno viene con un poder, todo el mundo sabe el tema, un poder, ¿no? Bueno, pues vemos que el poder es verdadero y que esa persona además tiene facultades para realizar ese contrato o ese acto que viene en la escritura. Por otro lado, si se tratara de una compra-venta de un inmueble, pues vamos a comprobar también el estado de cargas del inmueble. Vamos a pedir la información al registro de la propiedad, que además es una información continuada. Me refiero, nosotros la pedimos y hay un plazo durante el que, si en el registro entra alguna carga, el registro me lo va a comunicar para que yo lo sepa. Luego también vamos a comprobar los medios de pago. Es decir, adecuamos a la ley el contrato que vamos a realizar y se da una seguridad jurídica que efectivamente no lo tiene en un documento privado. Aparte de luego el valor que tiene la escritura en juicio, que mientras no haya una sentencia que diga lo contrario, lo que hay en la escritura se presume verdadero. ¿Hay servicios que dan ustedes que la gente desconoce? Pues yo creo que sí. Hay más allá de lo habitual, de lo de la casa, el testamento y lo habitual. Sí. Pues mira, voy a aprovechar. Hay un tema ahora que a mí me parece interesantísimo, que es el tema de los poderes preventivos, los llamamos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, cuando una persona piensa que va a poder tener una situación de incapacidad, pues porque le han diagnosticado una enfermedad degenerativa, pues por una razón de edad, puede otorgar un poder que va a seguir surtiendo sus efectos, aunque yo no sea capaz. Me voy a explicar. Cuando uno otorga un poder, lo otorga en plenas facultades, que además de eso se encarga el notario de ver que la persona es capaz para lo que está haciendo. Si yo, después de dar el poder, yo le doy a usted un poder, y luego yo pierdo mi capacidad, es decir, pues ya no sé lo que hago, en principio ese poder queda sin efecto. Ahora bien, desde hace unos años se permite que en el propio poder hagamos constar que ese poder va a seguir surtiendo sus efectos a pesar de que yo haya perdido la capacidad. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues hay un caso que se da muy frecuentemente en las familias y es el de personas mayores, personas muy mayores, que a lo mejor ingresan en una residencia y en un momento determinado hace falta pues vender determinados bienes para hacer frente a los costes de una residencia que todos sabemos que son elevadísimos. Bueno, pues tenemos la posibilidad de que esa persona, mientras todavía es capaz y es plenamente consciente de lo que está haciendo, diga, chico, yo le voy a dar un poder a mis hijos y así, si tienen que vender, venden en ese momento y no hace falta meterse inicialmente en un proceso de incapacitación, una autorización judicial que se puede alargar mucho en el tiempo y a lo mejor hemos perdido al comprador. Sin perjuicio de que siempre es recomendable en el supuesto de pérdida de capacidad ir a una sentencia de incapacitación. Para que de esa manera... Eso es recomendable, vamos, yo lo recomiendo al 100%, sobre todo además por la seguridad de la persona. Si una persona ha perdido la capacidad y no hay una sentencia que lo declare, esa persona en principio puede seguir actuando. Claro. Claro. Y nos podemos encontrar además con personas que aparentemente tienen sus facultades mentales bien, pero luego resulta que no las tienen. Si nosotros tenemos una sentencia de incapacitación y alguien quiere engañar a esa persona, ese acto va a ser nulo. ¿De acuerdo? Con lo cual supone una protección a la persona que carece de capacidad.
De alguna Es muy manera, importante. los notarios pueden ayudar a las personas más desfavorecidas a que no se hagan cosas en esta misma línea en contra de su propia voluntad. Sí, en este sentido, el Consejo General del Notariado creó la Fundación Equitas, que precisamente tiene como finalidad la protección de personas que están en especial situación de vulnerabilidad. ¿Qué tipo de protección? Pues mediante asesoría jurídica, tenemos una página web, se organizan cursos, se organizan seminarios y luego se intenta, se estudia acerca de propuestas legislativas precisamente dirigidas a la protección de las personas con discapacidad, que es importantísimo. En este sentido, por ejemplo, todo este tema que hemos hablado de los poderes preventivos, la posibilidad de que uno se nombre tutor a sí mismo, todo esto ha sido objeto de estudio. ¿Tutor a uno mismo? A uno mismo, se puede nombrar tutor. Eso se llama la autotutela. Esto es en el mismo supuesto que hemos visto antes, o sea, podría ser una cosa complementaria. Bueno, cuando uno pierde la capacidad y hay una sentencia de incapacitación, se va a designar un tutor. El tutor es el que va a vigilar por su persona y por sus bienes, y es el que va a ser su representante. Bueno, pues ahora se permite que, mediante documento público notarial, podamos decir quién queremos que sea nuestro tutor en el momento en el que no tengamos capacidad. Creo que es una de las decisiones casi más importantes que podemos tomar en nuestra vida. Mucho más siempre pensamos en el testamento, ¿no? Pero sí, realmente el testamento tiene un contenido patrimonial, al fin y al cabo, ¿no? En su mayor parte, en el testamento también se pueden nombrar tutores a los hijos, se pueden hacer otra serie de cosas. Pero siempre que pensamos en un testamento, pensamos en un contenido patrimonial. Bueno, pues la decisión mucho más importante para mí es esta. O sea, ¿cuál va a ser a lo mejor el momento más importante de mi vida? Aquel en el que no voy a poder decidir por mí misma. Y por un coste bajísimo puedo ir a un notario, puedo decir quién quiero que sea la persona que se encargue de mí cuando yo ya no pueda decidir. Es importantísimo, vamos, ahí parece fundamental. ¿Las consultas más habituales que les suelen hacer? Pues muchas de testamentos, de lo que hablábamos. La gente pregunta, la gente tiene la idea, por ejemplo, los matrimonios, que se pueden dejar todo el uno al otro. Y no es así. Podemos dejar el disfrute de todo, el usufructo universal, ¿no? Entonces preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo dejarle todo a mi mujer? ¿O cómo hago para mejorar a este hijo? ¿O cómo hago? Muchas son de ese estilo. Luego hay muchas consultas también de herencias, de cuáles son los trámites posteriores una vez que se ha producido el fallecimiento. Eso tiene mucha tela. No sé si varían las inquietudes que tienen los ciudadanos de Guadalajara en la capital o en los pueblos. Sí, sí cambia. Sí cambia, pero porque, por ejemplo, yo he trabajado en los dos ámbitos porque Cabanillas es más urbano, ¿no? Pero yo antes estuve en Pastrana y allí la gente, el problema es que hay muchas tierras que están sin pasar por el registro, hay muchos papeles sin arreglar. Realmente yo aquí en Guadalajara normalmente voy a tener mi piso, tengo mi escritura, tengo pasado por el registro y no tengo más problema. ¿Qué ocurre? En las zonas rurales hay muchas tierras que no han pasado nunca por el registro de la propiedad, que lo que se tienen son lo que llaman las hijuelas, que son documentos privados, y bueno, hijuelas o cosas que ni son hijuelas, o sea, simplemente documentos firmados entre dos hermanos diciendo, pues tú te quedas con el prado en no sé dónde y tal. Entonces, hay mucha documentación de ese tipo, de querer arreglar las cosas, de querer dejarlo todo solucionado, mucha preocupación de que quede arreglado para los hijos. Uh-huh. Y luego las generales de los testamentos y todo eso, esas son de todas partes. No sé si hay una edad a partir de la cual uno tiene que ir a hacerse un testamento, o se lo puede hacer en cualquier momento. No, hay una edad mínima, que son los 14 años. ¿14 años? 14 años es la edad mínima para hacer el testamento según el Código Civil. Lo que pasa es que nunca, claro, nadie, porque... Digo, yo que nos habrán dado muchos casos. No, yo ninguno, desde luego. No, porque además yo creo que no tienen realmente capacidad. Ahí el notario tiene la obligación de ver si la persona que tiene delante, aunque tenga legalmente esa capacidad para poder hacerlo, si realmente es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Ahí es un papel fundamental. Y luego aparte uno puede hacer todos los testamentos que quiera. Uh-huh. El testamento, todo es un testamento y queda sin efecto el anterior.
¿Qué ocurre? Una vez que se produce el fallecimiento, a los 15 días se pide un certificado al registro de últimas voluntades del Ministerio de Justicia. Y ahí salen todos los testamentos que ha otorgado la persona, en las notarías en los que ha otorgado y la fecha. Y con eso ya vamos a cualquier notaría o directamente a la notaría en la que se ha hecho el testamento, o ahora mismo ya a cualquiera, porque ahora telemáticamente nosotros están todas las notarías intercomunicadas y podemos solicitar la copia a la notaría en la que se ha firmado, se saca la copia del testamento y ya sabemos el contenido que tiene, siempre que tengamos derecho a pedir la copia. ¿Y en cuanto a los matrimonios, también tienen muchas consultas? Tenemos consultas de separaciones, de capitulaciones matrimoniales, de cuál es el régimen más adecuado. Antes se hacían menos, ahora se hacen más, pero las situaciones han cambiado mucho. Han cambiado mucho por dos razones, yo creo. Una, por la incorporación de la mujer al mercado laboral, que ya pues no hay esa dependencia económica del marido. Y luego, por otro lado, con todos los problemas que está habiendo en cuanto a las deudas, empresas, etcétera, ¿no? La gente está muy interesada en saber, bueno, qué pasa si mi marido o mi mujer tiene deudas, responden mis bienes, no responden mis bienes. Entonces ahí mucha gente está optando por el régimen de separación de bienes, que antes no se hacía. Usted es miembro, decíamos al principio en la presentación, de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la situación del sector en sí mismo ahora en Castilla-La Mancha? Pues bueno, la situación del sector, el trabajo en las notarías ha bajado una barbaridad, ha bajado muchísimo. ¿Se han visto afectados por la crisis? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, porque claro, se para la actividad económica, se para el trabajo en las notarías. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un trabajo de particulares y luego también un gran trabajo de empresas. En el ámbito del derecho mercantil también se trabaja mucho en las notarías, la constitución de las sociedades, cuando uno ya ha constituido la sociedad amplía capital o disuelve la sociedad o se fusiona, tal. Eso ha desaparecido, pero vamos, no al 100%, pero la bajada ha sido tremenda. A lo mejor ahora hay una pequeña reactivación, pero vamos, poco a poco. Entonces, pues ha bajado mucho el trabajo. Yo creo que quizás se haya notado menos en las notarías más rurales y más en las de las grandes ciudades. Que son las que igual atendían más ese derecho mercantil. Claro. Y luego los préstamos hipotecarios, las compraventas, etcétera. Mientras que en las notarías rurales el tipo de trabajo es distinto. Y quizás esas estén un poquito mejor, pero la bajada ha sido para todos. Pues como en este país, todos. Como a todos los sectores. Como en todos los sectores. Hablamos de lo que pueden atender los notarios. Aquellos emprendedores que quieran abrir sus negocios también se pueden dirigir a una notaría para recibir asesoramiento. Sí. Sí, además, ahora mismo, en 24 horas, se pueden constituir una sociedad. Es decir, ahora hay unos avances telemáticos, que es una maravilla, con una conexión con el registro de la propiedad. Y, por ejemplo, hay un tipo de sociedades, las llamamos sociedades express, porque llevan las reglas que rigen la sociedad, diríamos, van contenidas en unos estatutos. Si nosotros elegimos unos estatutos, que es un modelo que está aprobado por el Gobierno, podemos constituir una sociedad por 60 euros. Gastos de notaría, 60 euros. Y en 24 horas está la sociedad. Puede ir el emprendedor además a la notaría, informarse de qué tipo de sociedad quiere hacer, dependiendo de las necesidades que tenga. Y ahí el notario es el que le va a asesorar, le va a decir, pues mira, le conviene a usted una sociedad de responsabilidad limitada, le conviene una sociedad anónima. Una vez elegido, ¿qué forma le doy al órgano cómo quiero que se administre? Pues mire, pues puede usted tener un administrador único, o dos que actúen conjuntamente, o un consejo de administración. Todo eso le puede asesorar el notario. ¿Qué hace falta para ser notario? ¿Es muy difícil ser notario? Es difícil. Para ser notario hay que primero aprobar la carrera de Derecho y después hay que aprobar una oposición complicada, muy complicada. Pues mire, la media
del tiempo que se tarda son 8 años en aprobar la oposición a notarías, porque la preparación es extensísima. Yo creo que en el ámbito del derecho privado es quizás la más extensa, porque te da una visión en general del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho hipotecario, que no te lo da otra cosa, porque es que cuando yo me examiné, no sé si eran 320 temas, con 2 exámenes orales y 2 exámenes escritos. Dos dictámenes, 2 pruebas, un dictamen y el otro es la redacción de una escritura. Y es difícil. ¿Es vocacional esto de ser notario? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí, por lo menos, me gusta mi trabajo. Y me gusta, vamos a ver, en cuanto a la parte que tiene del trato con la gente y de ver cómo consigues que venga la gente, que te cuente su problema, que te cuente sus cosas y que tú les puedas dar una solución, ¿no? Eso yo creo que es una maravilla. Es lo que reconforta. Totalmente, totalmente. Y ver que la gente se va satisfecha, que la gente se va segura, que la gente se va a su casa con la tranquilidad de que se lleva su escritura de compraventa o de que se lleva su testamento conforme a su voluntad y conforme a lo que realmente quiere. Eso para mí es fundamental. O lo que hablábamos de la Fundación Equitas, ¿no? Que yo también he colaborado con ellos. Para mí el hecho de que vengan unos padres y me cuenten que tienen un hijo con una discapacidad o que tienen este problema y ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le protejo? ¿Y cómo tal? Poder dar un asesoramiento a eso y poder... Bueno, eso no tiene precio. Para mí, vamos, es muy importante. Es lo mejor del Es lo trabajo. mejor, es lo mejor, sí. Pues lo tenemos que dejar aquí. De momento, Alicia Aragoncillo, notario y de Cabanillas del Campo y miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a acercar el mundo de los notarios a todos los ciudadanos de Guadalajara. Saben ustedes, no se lo hemos dicho, que hay una página web en la que pueden encontrar muchísimos consejos sobre el mundo de los notarios, que es www.notariado.org, donde todos ustedes nos facilitan también la llegada a la información de momentos verdaderamente importantes a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Una semana más, en 7 días, ya lo saben, más protagonistas.